Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan en este ciclo de conferencias de Expo Franquicias Virtual Guadalajara. El día de hoy me siento muy halagada de estar con Ferenc Fejer, quien es una autoridad en el tema de franquicias. Lleva más de 20 años dando consultoría en estos temas y les puedo decir que realmente sabe de lo que habla. Y el día de hoy trae un tema muy importante. Cuéntanos cuál es el tema con el que nos vas a halagar el día de hoy. Bueno, con mucho gusto. Primero, con el gusto de estar aquí con ustedes de forma virtual. Me parece que la pandemia nos ha obligado a llegar a un punto en el que teníamos que haber llegado hace mucho tiempo, que es poder utilizar los medios y las redes para llegar a mucho más personas de las que físicamente pudieran haber llegado al recinto, y me da mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy quiero ser muy práctico, quiero hablar de varios tips que puedo darles en esta época post-COVID. Primero, para entender lo que ha sucedido en el mundo, cómo afectó a las franquicias o benefició a las franquicias y qué tenemos que tomar en cuenta para de ahí decidir en cuál invertir y darles tips muy prácticos de cómo saber en qué invertir. Bueno, pues el tema por demás importante. Sin más preámbulo, los dejo con quien sabe. Ferenc, adelante. Muchísimas gracias. Amigos, me encanta estar aquí con ustedes en esta Expo Virtual Guadalajara 2020. El día de hoy quiero hablarles de los 10 pasos para poder compenetrarse en el mundo de las franquicias post-COVID, cosa que no es lo mismo que lo que habíamos venido viviendo. Quiero dedicarle a 3 temas fundamentales o 3 partes en el índice. El primero es el legado del maestro. Es una historia con la que quiero comenzar para irme a generalidades y terminar con los puntos clave que estoy seguro les van a funcionar. En Chiapas, cuando el maestro alfarero decide retirarse, le entrega al alfarero joven, al aprendiz, su mejor vasija, la obra de arte más perfecta. El joven la recibe y no la lleva a su casa para admirarla, ni la pone sobre una mesa en el centro del taller para que en adelante le sirva, por ejemplo, de inspiración y presida su trabajo. Tampoco la entrega a un museo para que la gente pueda verla y hablen maravillas del arte del maestro y pueda ser reconocido incluso después de haber muerto. Sin embargo, lo que hace el joven alfarero es la toma, la estrella con el piso y la rompe en 1000 pedazos y las integra en su arcilla para que el genio del maestro continúe a lo largo de su obra. Si meditamos en esta historia, meditaremos que el tema de las franquicias ha evolucionado y seguirá evolucionando pese a las circunstancias que se nos van presentando. Y que hay grandes hitos que se han logrado a lo largo de la historia de las franquicias que permanecerán ahí por siempre para acompañar a uno de los gremios más impactantes y de mayor crecimiento pese a las circunstancias. Necesitamos emprendedores que sigan nuestro legado, que crean en el modelo de franquicias y lo hagan aún más grande, con lo que generaremos mayores número de empleos y un mejor México. Hasta el día de hoy, las franquicias han prevalecido en los tiempos de incertidumbre. En 94 ya pasamos la devaluación. En 2008, una recesión económica en los Estados Unidos que complicó el tema de las franquicias. En 2009, la famosa influenza H1N1. En 2017, el desafortunado sismo del 19 de septiembre. Y este 2020, el ya tan trillado y conocido por todos COVID-19. Es preciso reconocer que estamos frente a una nueva época de incertidumbre, en donde la creatividad y la innovación son los únicos que nos pueden sacar de este tema mucho más rápido. Lo que necesitamos es fortalecer la relación que existe entre franquiciante y franquiciatario. Necesitamos romper el círculo. Hoy estamos en una economía que está detenida con el tiempo, que genera desempleos, que genera la falta de ingresos.
que nos paguen menos, y este ciclo hay que romperlo. Uno sale menos a la calle, consume menos, afecta el empleo, afecta el salario, afecta a los dueños, y esto hay que romperlo. Y esto mismo se da en una relación de franquicias, en donde si el franquiciante no tiene cuidado con el franquiciatario, puede ser de cuidado. Nos estamos enfrentando, diría yo, a una época que ya no es de supervivencia, pero sí es una época de reordenamiento. Una época de reordenamiento con un sinnúmero de nuevos retos. Hoy los clientes, los distribuidores, nuestros márgenes, todo esto está cambiando. Y si nosotros no cambiamos o no evolucionamos, no tendremos posibilidad de subsistir. Aunque esta época no será eterna y hay luz al final del túnel, tenemos que resolverlo lo antes posible. Porque estos tiempos marcarán un antes y un después en todos los negocios. Y solo aquellos que hayan sido verdaderamente innovadores son, como lo dije anteriormente, los que van a permanecer en el mercado. Y sí, amigos, estamos evolucionando. Cambiará el mundo, los clientes, los distribuidores y los márgenes. Todos vamos a salir marcados por un antes y un después dentro de nuestros negocios y como personas. Y solo lo que nos adaptemos e innovemos vamos a lograr subsistir. Y quiero ser así de drástico, a lograr subsistir. Y para lograr subsistir tenemos que adaptarnos. Esto hoy que estamos aquí viviendo de forma virtual es una forma ya de empezar a reconocer este cambio y cómo adaptarnos. ¿A poco ya se te olvidó cuando estaba permitido fumar en lugares cerrados y de repente nos los quitaron o se lo quitaron a los fumadores? ¿O ya se te olvidó el programa Hoy No Circula y de repente nos pusieron una limitante y ya todo el mundo teníamos que dejar de circular un día? ¿O qué tal eran antes, o más bien la falta de controles de seguridad en los aeropuertos, en donde prácticamente no había filtros de seguridad y de repente se volvió una monserga tener que pasar por los filtros de seguridad? ¿Y qué pasó después? Nos acostumbramos. ¿Y se acuerdan de lo que era hablar del uso del condón antes del SIDA? Era un tema que ni siquiera se hablaba y causó mucho revuelo y después se hizo natural en las conversas de la gente. Lo que sucede es que nuestras rutinas nos hacen seres humanos adaptables, pero también somos seres de memoria corta. Y eso va a pasar también con la época que estamos viviendo. Pero no quiero hablar del que nos sepamos con memoria corta. Lo que quiero hablar es el que se nos olvida porque nos adaptamos y nos adaptamos muy rápido a lo nuevo. Y eso es lo que tiene que suceder también en el mundo de las franquicias. Las franquicias tienen que evolucionar de la misma manera. Hay que entender, como lo han visto en otras de las charlas que se han presentado, que la franquicia constituye una forma de hacer negocios, un formato de negocios que está dirigido a comercializar bienes y servicios, según el cual una persona física o moral que se le llama franquiciante, quien es quien otorga la franquicia, va a conceder a otra que se le llama franquiciatario, y aquí la palabra conceder es muy importante, porque tú no le vendes la franquicia a alguien, porque tú el día que vendes algo, con ese algo la otra persona puede hacer lo que quiera porque ella es propietaria. Aquí se le concede, el franquiciante concede al franquiciatario por un tiempo determinado. En promedio en nuestro país entre 9 y 10 años. En Estados Unidos en promedio entre 8 y 9 años. En China entre 2 y 3 años. Le concede a otro llamado franquiciatario, quien es el que utiliza la metodología y el conocimiento de las franquicias, le transmite o le concede por ese tiempo determinado el derecho de utilizar una marca, un nombre comercial y sobre todo los conocimientos técnicos que sean necesarios y que le permitan a esta persona llamada franquiciatario comercializar los mismos bienes y servicios con los métodos comerciales y administrativos uniformes
y generados y autorizados por el propio franquiciante. Esto es lo que es la franquicia. La franquicia es el que una persona físico-moral le otorgue a una persona físico-moral o le conceda el derecho de utilizar su marca y sus conocimientos para explotar el negocio de la misma manera. Y entonces me lleva a 4 elementos fundamentales para la existencia de una franquicia. 4. Franquiciante, que como dijimos es el dueño de la marca. Franquiciatario, el que adquiere el derecho de utilizar la marca. La marca, que es el signo distintivo de un producto o de un servicio. Y lo más importante probablemente de toda esta fórmula es el famoso know-how. Es la transferencia del conocimiento, la transferencia de las tripas del negocio. Es el qué y el cómo del negocio. Y este know-how famoso es lo que hace la diferencia de una franquicia a cualquier otra oportunidad de negocio. Las características de una franquicia son varias y las pueden ver incluso en pantalla, pero entre otras tiene que ser que sea un buen negocio, que comercialmente sea atractivo, que tenga un mercado potencial que adquiera los productos y servicios, que la marca sea transmisible, que tenga una estructura operativa que pueda apoyar y dar servicio a la franquicia, y con todo esto, que el franquiciante entienda la responsabilidad que tiene sobre las personas a las que está aportándoles esta franquicia. Es una responsabilidad moral muy, muy importante. Ahora, para entender mejor el modelo, con la nueva normalidad comúnmente ya llamada por muchos de nosotros, hay que conocer una serie de pasos ideales a la hora de invertir en un modelo de este tipo, los cuales pueden variar dependiendo de los mismos y dependiendo de las circunstancias. Y yo lo que te invito es que no te cuadres a pensar que la franquicia se maneja de una forma X y nada más y es tu única opción, y que veas diferentes opciones que se presentan en el mercado. La primera es la franquicia tradicional. Es una franquicia 1 a 1, la que veníamos hablando, en donde el franquiciante otorga al franquiciatario el derecho de la operación en un punto determinado. Por el otro lado, se puede adquirir una franquicia en un sentido distinto con el crowdfunding en franquicias. Crowdfunding, que es la democratización de las inversiones y hacer inversiones colectivas, en donde a ti, si no te alcanza tu capital para invertir en una marca a la que quisieras tener acceso, hoy hay plataformas que ya te permiten acceder con inversiones desde los 7,500 pesos y eres parte en proporción de esa franquicia a la que estás tú entrando. Hay opciones como Play Business en el mercado que lo hacen desde hace varios años. Hoy existe una novedosa manera de entrar en un tema de franquicias que se le llama Alfa F. Y Alfa F es la primera aceleradora de franquicias que existe en el mercado mundial y ya está en México. Aquí, si tienes un negocio que ya funciona, que ya tiene una unidad o 2 unidades y son rentables, existen un fondo de inversión que además opera las franquicias para ayudarte a ti a crecer asociándote contigo, ayudándote a crecer, generando tu modelo y creciendo tu modelo de franquicias. La primera era quien quiere invertir, la segunda es quien quiere invertir vía crowdfunding y la tercera es quien quiere desarrollar su negocio de franquicias, pero no tiene el capital o no tiene la experiencia o no tiene la estructura para poderlo hacer. La cuarta opción es una franquicia maestra para aquellos que quieren invertir capitales más grandes, y estos capitales más grandes son para poner una unidad o varias propias y a la vez subfranquiciar en territorio mexicano. Por lo general, las franquicias vienen de otros países, las franquicias maestras vienen de otros países, la mayor influencia o la mayor llegada es de los Estados Unidos, pero también tenemos de España, de Brasil y de muchos otros países. Y el quinto tema
que es una franquicia que no es precisamente el foro al que estamos llegando hoy, porque esta es una expo de franquicias, es el tema de franquicias con impacto social. Las franquicias con impacto social es la utilización de la metodología de las franquicias comerciales, pero para ayudar a la base de la pirámide. Y entonces se utilizan los mecanismos y la experiencia de una franquicia comercial, pero para utilizarse en la base de la pirámide. O sea, opciones para invertir o para desarrollar una franquicia hay varias. Lo que te recomiendo en estos 10 puntos que te estoy hablando es, segundo, verifica el prestigio de la empresa franquiciante y la experiencia comercial que tenga. Porque muchas veces queremos creerle únicamente a un tema de una página de internet o de un stand físico o virtual en una exposición. Y lo que hay que hacer es realmente analizar, como dirían los jóvenes, stalkear a la empresa franquiciante para ver que realmente tenga una experiencia comercial probada que le vaya a funcionar para darte servicio como franquiciatario. Tercero, analiza si el giro te gusta y es afín a tus pretensiones, tanto económicas como aspiracionales. Esta vida es corta y yo lo que siempre he sostenido es que si amas lo que haces, entonces no trabajas. La recomendación es que entres en un negocio o analices un negocio que realmente te guste, que ames hacer. La primera pregunta no debería de ser cuánto me va a dejar el negocio. La primera pregunta debería de ser si me gusta este negocio en el que estoy a punto de invertir. El cuarto es contempla capital suficiente para la inversión. No te descapitalices. Tienes que entender que la inversión en una franquicia se divide en cuota de franquicia, en la inversión que cuesta el levantar la franquicia, a menos de que sea una de las que se operan desde casa, y otros pagos que tendrás que hacer, como por ejemplo podrían ser seguros y fianzas. Mi recomendación es que no entres en una franquicia faltándote dinero, más bien que te sobre un poquito de dinero, porque si no te pones en una circunstancia que puede ser compleja. Entonces más vale que sobre un poquito y no que falte. Tenlo muy en consideración y siempre ten un colchón en esa parte que estás analizando. Desde luego, y muy importante, el punto 5. Tienes que conocer el retorno de la inversión que te está ofreciendo la franquicia en la que vas a invertir. Y si estás pensando en franquiciar, el retorno de la inversión que le estás ofreciendo tú a tus franquiciatarios. Y hay que entender que lo que es razonable para ti no necesariamente es razonable para mí o es razonable para el otro. Tiene que ser razonable en cuanto a las mejores prácticas del mercado. Y tú tienes que estar consciente que no es lo mismo invertir en una franquicia de baja inversión, 250, 300, 400 mil pesos, que invertir en franquicias de 3, 4 o 5 millones de pesos. Llegan a mi escritorio muchas veces personas diciendo, oye, yo quiero invertir a través de crowdfunding 10 mil pesos y lo que yo necesito es generar una ganancia de 18 mil pesos al mes. Perdón que les diga, amigos, esos negocios yo no los conozco. Habría que buscar por otro lado. Aquí hay un tema directamente proporcional en la mayoría de los casos entre la inversión y el retorno de la inversión. Pero es muy importante que conozcas estos retornos aproximados antes de invertir en una franquicia. 6. Analiza los montos de regalías. Hay regalías que son fijas y hay regalías que son variables, dependiendo del tipo de la franquicia. Si es una franquicia de servicios, por lo general la cuota de regalías o el monto de regalías son pagos fijos. Si es franquicias que venden o comercializan un producto, normalmente los montos de las regalías son variables. O sea, entre más vende el franquiciatario, más gana el franquiciante. Hay que analizarlos, pero no te vayas con la idea equivocada de que la franquicia que cobra menos regalías es mejor. Lo importante no es cuánto pagas de regalías, sino los servicios que recibes a cambio de las regalías que estás pagando. Mucha gente me dice, oye,
¿Para qué alguien quisiera tener una tarjeta de crédito de las Titanium o de las Platino o de las Negras? Si con una tarjeta de la misma compañía bancaria que fuera más sencilla y que la anualidad te cueste menos o te la regalen, también puedes comprar las entradas a un cine o boletos de avión. Bueno, ¿por qué? Porque entre mayor nivel tiene la tarjeta, te da una serie de beneficios. Si eres una persona que viaja y que utiliza los beneficios, estoy seguro que te convendrá pagar la anualidad. Aquí es lo mismo. No importa el monto de las regalías, lo importante es qué te dan a cambio y al final, como decíamos en el punto 5, el retorno sobre la inversión de lo que tú estás invirtiendo. Y entonces eso es lo que lo hace importante. Siempre, y el punto 7 es, pide referencias con otros franquiciatarios. No le puedes creer todo al franquiciante, pero no creo que el franquiciatario tenga suficientes paleros que abren bien por diferentes lugares de la República como para que te vendan la idea. Y hoy, con las redes sociales y con los seres humanos que cada vez nos comunicamos más todo, pues lo que hay que hacer es ver que las cosas existan, sean de carne y hueso y que realmente funcionen. Entonces yo visitaría a otros franquiciatarios y les preguntaría, oye, ¿todo lo que te ofrecieron es real o no es real? ¿El retorno se te dio o no se te dio? La asistencia técnica que te prometieron, las capacitaciones, todo esto, ¿sí ha funcionado o no ha funcionado? Y en base a eso, tomas tus decisiones. 8. Revisa la parte legal. La parte legal es muy importante, ya tuvieron un módulo anterior que habla de la parte jurídica. Hay que revisar la circular de oferta de franquicia, los contratos, asesorarse de un abogado especialista en franquicias para estar sumamente tranquilos. Recuerden que son franquicias, al ser franquicias son negocios, al ser negocio hay riesgo. Una franquicia minimiza esos riesgos, pero aún así existen. Y yo quiero estar tranquilo que si voy a firmar un contrato, sea un contrato que sea justo para las partes. Y si les puedo dar un solo tip en la parte jurídica es, el contrato debería de prever si te tienes que salir o el franquiciante se quiere salir, cuál es la manera más sencilla e indolora en la medida de lo posible de salirte de ese contrato. Son cláusulas que hay que analizar y solamente un especialista en la materia te las puede decir. El punto 9 es, equilibra o mantén un equilibrio entre tus expectativas y las del franquiciante. Porque tus expectativas son que vas a recibir X o Y cosas y el franquiciante sabe lo que te puede dar. Entonces no es lo mismo lo que te quiere dar contra lo que te va a dar en realidad, contra lo que quieres recibir y lo que en realidad vas a recibir. Lo importante es ser muy claros, muy transparentes. ¿Qué me vas a dar y yo qué voy a recibir? Y eso que vas a recibir, que te haga sentido con tu modelo financiero, con tu forma de vivir y lo que tú necesitas. Si eres una persona que necesita más capacitación, ¿te la van a cobrar o no te la van a cobrar? El tema no es si te la cobran o no. El tema es de que no te sorprendan después si si te la van a cobrar. Entonces, que no hay ese tipo de sorpresas, que tú que te dediques a lo que es tu negocio, ser el embajador del franquiciante y dedicarte a trabajar. Y esas sorpresas te las evitas siempre y cuando hay un equilibrio en las expectativas de lo que esperas recibir con lo que realmente te vas a recibir. Y eso lo hace muy interesante. Y punto 10, y muy importante, elige la mejor franquicia. Pero esta es la pregunta más importante de todos. ¿Y cuál es la mejor franquicia? O sea, ya me diste algunos tips, pero ¿cuál es la buena? ¿Cuál es el billete ganador de la lotería? Bueno, lo que yo te puedo decir es que la buena no es necesariamente la misma para ti que para mí. La buena, la mejor, es la que mejor se adapta a tus necesidades. A tus necesidades de inversión, a tus necesidades de inversión de tiempo, a tus conocimientos, a tu forma de vivir y a tus gustos y preferencias personales. Ya lo dijimos, si amas lo que haces, entonces no trabajas y el dinero seguramente vendrá como consecuencia de lo que estás haciendo, que es lo que amas hacer. Entonces, no se vayan con la idea de que cuál es la mejor franquicia y cuál es la buena hoy y que porque un amigo, un primo, un sobrino adquirió una y le está yendo bien, a ti te va a ir bien. Hay muchas opciones que tenemos que analizar. Existe una Asociación Mexicana de Franquicias, existimos consultores certificados y existen
ferias y exposiciones como esta que te dan todos los elementos y todas las respuestas a todas las dudas. Hoy hay que investigar antes de invertir, porque si no investigas, entonces no puedes culpar absolutamente más que a tu propia persona por no haber investigado cuál es la mejor franquicia. Amigos, como dijo Adolfo Suárez, un político y abogado español, la vida te dará dos opciones, la cómoda y la difícil. Cuando dudes, elige siempre la difícil, porque así estarás seguro o segura de que la comodidad no es la que ha elegido por ti. Tenemos que trabajar y trabajar muy duro. Y aunque las franquicias son negocios con menos riesgo que los negocios independientes, las franquicias son negocios. El riesgo existe, pero depende de cada uno de nosotros que lo minimicemos. Tenemos que ser responsables, tenemos que estudiar, tenemos que analizar y tenemos, como lo dije al principio de esta ponencia, que adaptarnos al cambio y a la nueva realidad, al nuevo consumidor y a la nueva era tecnológica en la que estamos viviendo. Invierte en una franquicia que a su vez invierte en investigación y desarrollo. Invierte en una franquicia que escuche a los franquiciatarios. Invierte en una franquicia en donde su mercado potencial sea muy grande. Invierte en una franquicia que sobre todo satisfaga tus necesidades personales y de la cual estarás orgulloso, orgullosa de ser un embajador. Pero si analizas en invertir en franquicias o desarrollar tu negocio bajo el esquema de franquicias, estoy seguro que como muchos de nosotros no te vas a arrepentir. Aún en épocas de crisis, el sistema de franquicias ha demostrado que ha seguido incluso creciendo. Muchas gracias. Soy Ferenc Fejer y mis datos están en la pantalla para que nos comuniquemos y resuelva cualquier duda. Amigos, por su tiempo, muchas gracias, porque lo que no tenemos es tiempo para detener el tiempo, como lo dijo Andrés Ruemer, y que ustedes se hayan tomado el tiempo para escuchar esta plática, a mí ya me llena de orgullo. Los invito a que hagan sus preguntas, a que me hagan sus preguntas y podamos estar platicando vía la plataforma para poder solucionarlas y desde luego estoy a sus órdenes dedicándoles el tiempo que merecen y que también sea necesario.